Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo 2, artículo 11. Respuesta: es imposible que se predique algo unívocamente de la criatura y de Dios. En efecto, en todos los unívocos, la razón designada por el nombre es común a cada uno de aquellos de quienes ese nombre se predica unívocamente. Y así, por lo que hace a la razón designada por ese nombre, los unívocos son iguales en algo, aunque en la realidad pueda ser uno de ellos anterior o posterior al otro, como en la razón de número todos los números son iguales, aunque atendiendo el nombre que lleva cada uno sea anterior a otro. Ahora bien, la criatura, por mucho que imite a Dios, no puede llegar a que le convenga algo en la misma razón que a Dios, pues lo que se halla en diversos seres según la misma razón les es común en la razón de la sustancia o equidad, pero es distinto en el orden de la realidad, secundum es. Pero cuanto hay en Dios es su propio ser, ese, pues así como en él la esencia se identifica con el ser, así la ciencia en él se identifica con el ser sabio. Por tanto, como el ser que es propio de una cosa no se puede comunicar a otra, es imposible que la criatura llegue a la misma manera de tener algo que Dios tiene, como es imposible que llegue a tener el mismo ser. Es algo parecido a lo que sucedería en nosotros si en Pedro no hubiese diferencia entre hombre y ser hombre. Sería imposible que hombre se predicase unívocamente de Pedro y de Pablo, que tienen el ser diverso. Pero tampoco se puede sostener que lo que se dice de Dios y de la criatura se predique equivocadamente, ya que si no se diese una conveniencia real entre la criatura y Dios, la esencia de Dios no sería semejanza de las criaturas, y así al conocer su esencia no conocería a las criaturas, y asimismo tampoco nosotros podríamos llegar al conocimiento de Dios por las cosas creadas, ni habría por qué aplicarle un nombre más que otro entre los que aplicamos a las criaturas, ya que cuando se trata de nombres equívocos es indiferente el usar cualquiera, desde el momento que no se está ante ninguna conveniencia real. Hay que sostener, pues, que el nombre de ciencia se predica de la ciencia de Dios y de la nuestra, ni del todo unívocamente, ni por pura equivocación, sino por analogía, que es lo mismo que decir por proporción. La conveniencia por proporción puede ser de dos clases, conforme a las cuales se puede distinguir dos tipos de comunidad por analogía. En efecto, hay una conveniencia que se da entre aquellos seres que guardan entre sí una proporción mutua, porque se hallan en una relación determinada de distancia o de otra clase, como por ejemplo el 2 con la unidad, porque es el doble que ella. Se da también una conveniencia entre los seres entre los cuales no existe ninguna proporción, sino más bien la semejanza mutua de dos proporciones entre sí. Así, por ejemplo, el 6 conviene con el 4 en que así como el 6 es el doble de 3, así el 4 es el doble de 2. La primera conveniencia, pues, es de proporción, la segunda de proporcionalidad. Encontramos la primera manera de conveniencia cuando algo se dice de dos de los cuales uno tiene relación al otro. Así, el ente se dice de la sustancia y del accidente por la relación que tienen ambos, y sano se dice de la orina y del animal
porque la orina tiene alguna semejanza a la salud del animal. Otras veces, en cambio, se dice algo análogamente por la segunda manera de conveniencia. Así, en nombre de vista se dice de la visión corporal y del entendimiento, porque así como la visión se da en el ojo, así también se da en la mente. Pues bien, como aquellos nombres que se dicen análogamente por la primera manera, tiene que haber una determinada relación entre esos seres que tienen algo común por analogía. Es imposible que se diga algo análogamente de Dios y de la criatura por ese modo de analogía, ya que ninguna criatura tiene una tal relación por la cual pueda ser determinada la perfección divina. En cambio, en la otra manera de analogía no interviene ninguna determinada relación entre los seres que tienen algo de común por analogía, y por eso no hay ningún inconveniente en que su nombre se diga de Dios y de la criatura por analogía por ese segundo modo. Pero a su vez eso puede tener lugar de dos maneras. Unas veces, en efecto, el nombre en cuestión implica algo en su principal significación, en que no puede intervenir una conveniencia entre Dios y la criatura, aún del modo dicho. Eso es lo que sucede en todo lo que se dice simbólicamente de Dios, como cuando se le llama león, sol, etc. Es que en la definición de esos nombres entra la materia que es impensable en Dios. Otras veces el nombre que se dice de Dios y de la criatura no implica en su principal significación nada en que no pueda haber lugar a ese modo dicho de conveniencia entre la criatura y Dios. Así son todos aquellos en cuya definición no se incluye ningún defecto y no dependen de un ser de la materia como el ente, el bien, etc. Soluciones. Como dice Dionisio, no hay que decir que Dios es semejante a las criaturas, sino que las criaturas son las que pueden ser llamadas semejantes a Dios de alguna manera. En efecto, lo que se hace a imitación de alguno puede decir que le es semejante, si lo imita perfectamente, pero no a la inversa, pues el hombre no se dice semejante a su imagen, sino a la inversa. En cambio, si lo imita imperfectamente, entonces lo que imita puede llamarse semejante, y de semejante aquello a cuya imitación es hecho. Semejante en cuanto que lo representa, de semejante en cuanto que no llega a la perfecta representación. Por eso la Sagrada Escritura niega absolutamente que Dios sea semejante a las criaturas, pero concede unas veces que la criatura es semejante a Dios y otras lo niega. Lo concede cuando dice que el hombre ha sido hecho a semejanza de Dios. Lo niega cuando dice: Dios, ¿quién puede ser semejante a ti? La semejanza que está cifrada en que dos seres participen algo uno, no en cuanto uno tenga una aptitud para el otro, en virtud de la cual el entendimiento puede venir en conocimiento del uno por el otro. Disminuye la distancia, pero no la semejanza que se cifra en la conveniencia de proporciones o relaciones, pues tal género de semejanza se encuentra lo mismo en los que distan mucho que en los que distan poco. No es mayor la semejanza de proporciones que se da entre 2 y 1 y 6 y 3, que la que se da entre 2 y 1 y 100 y 50. Por tanto, la infinita distancia que hay entre la criatura y Dios no impide la semejanza mencionada.